¿Qué pasa? Como lenguaje, el lenguaje verbal ya tiene una estructura, tiene una sintaxis, tiene una gramática, unos diccionarios. Todo esto es lo que lo hace tan poderoso comunicativamente. En el mundo de la música, no en el mismo ámbito, pero también existe una pauta. No sé cómo expresarlo en términos musicales porque no soy un experto, por descontado, pero existe una manera de construir en la música. Pero el hecho de que hablemos de una sintaxis no quiere decir que no seamos ni más ni menos creativos. Ahora no explicaré lo que es ser creativo, ni el lenguaje verbal, las posibilidades creativas que tiene. Lo único que, digamos, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje musical también tienen una sintaxis, una manera de construirse. En el mundo de la imagen esto no existe. El mundo de la imagen no tiene una sintaxis. Y aquí también estaría la diferencia fundamental entre lo que decía antes de la narración enfrente de lo que sería el mundo de la metáfora. La imagen, y hacíamos referencia al mundo narrativo, el mundo narrativo ya te da una sintaxis porque las cosas tienen un sentido visualmente, ya tienen sentido por la posición que ocupan en el espacio por sí mismas. Que haya o no haya un guión o una trama detrás, obviamente es lo que hace la diferencia. Pero esta mínima narración, aunque sea una persona caminando, este mínimo concepto narrativo, esta expresión mínima, también se utiliza propiamente dentro del mundo audiovisual. Pero cuando estamos hablando de formas abstractas, ¿cómo se unen las formas? Yo quiero explicar esto. ¿Y qué puedo hacer y qué no puedo hacer? No existe eso, no hay una gramática de la imagen. ¿Entonces se crea cada vez? Se crea cada vez. Aquí está la historia. Por eso decimos que es un proceso de síntesis. Creamos una sintaxis con cada diseño, solucionamos las cosas, les damos una lógica visual para que estén en función de un discurso, en definitiva. Es un proceso necesariamente de síntesis en el que unas cosas excluyen a las otras. No puede convivir todo. Y esto se tiene que hacer con ese proceso de metodología básico que es el ensayo y el error. Obviamente con unos objetivos comunicativos, pero digamos que el mundo audiovisual, si no es con ensayo-error, no funciona. Como te he dicho, no hay gramática y las cosas te las puedes imaginar, la experiencia, todo lo que tú quieras, pero hasta que las cosas no están en pantalla y tú las ves, es cuando funciona o no funciona. En definitiva, o se constituyen en discurso o no se constituyen en discurso. Esta es la diferencia básica. Cuando aquello tiene una lógica interna, hay unas coordinaciones internas, unas relaciones que hacen que las cosas se entiendan, tengan una lógica y se entiendan como tal. Porque cuando este discurso no está trabado de la comunicación, se pierde. Hay algo que falla. Por eso los discursos no todos están igual de bien hechos, ni mucho menos. Esta necesidad de construir un discurso tiene una doble vertiente. Una sería la estética, que es la manera como construimos los discursos en base estética, tanto auditiva como visual. Y después estaría la construcción del discurso de la comunicación propiamente dicha, de lo que se quiere transmitir, de aquello que se quiere decir, que es una comunicación, como comunicación metafórica, ambigua, abierta más o menos según lo que hagamos. Pero digamos que tiene que haber una idea de algo que se quiera transmitir, por muy abierto o por muy estético que sea, y que puede ser muy diferente a lo que habíamos pensado, porque el espectador puede hacer una lectura no necesariamente prevista. Y existe esto, y es así. Y todas las lecturas son válidas, ¿no? Siempre y cuando sean positivas.
Cuidado, porque aquí estás queriendo incidir en la conducta del espectador. Por lo tanto, las conductas negativas, que también pueden existir, como el no me gusta o vaya, no diremos la palabra, al público lo pierdes si no se hace una lectura positiva. En el caso de la construcción estética, sí que destacaríamos este principio de positivismo, de la estética entendida en un sentido positivo. Y aquí entraríamos en el terreno de lo que son las ideas estéticas que hay en cada diseño. Sabiamente hay ideas que conducen a que aquello tenga aquella forma y no otra, por muy ambiguas que sean. Cuando hablamos de estética, entramos en un terreno difícil de tratar. Cuando no nos referimos a la historia de la estética, sino a describir la estética, es un terreno pantanoso, porque la estética pertenece a las sensaciones y traducirlo en palabras es imposible. Y de aquí sacamos que el lenguaje referido a la estética es tan pobre. Pero no es tan pobre en la calle, ¿no? Es pobre en el mundo profesional. Porque lo primero que te encuentras es el me gusta o no me gusta, y ya hemos acabado. Porque el gusto lo tenemos todos. Todos tenemos un juicio estético. Y normalmente es muy pobre. O es un me gusta o no me gusta. No es aquello encontrar matices. Encontrar matices no es tan fácil. Por otro lado, en el mundo de la estética y en el mundo del audiovisual y en el mundo del diseño, existe un principio que es el de la unidad y de la variedad, o de la armonía y del contraste. Digámoslo como quieras. Es un principio inalterable de la construcción estética. Siempre existe. Porque, por un lado, necesitamos crear un hilo conductor, un discurso, y un discurso ambiguo como el nuestro necesita un hilo conductor, y estéticamente tiene que existir. Puede ser muy abierto, puede ser muy cerrado. Aquí vale todo, pero tiene que existir este hilo conductor que haga que las cosas tengan un sentido y un porqué, estéticamente también. Al mismo tiempo es necesario que esta previsibilidad que nos crea este hilo conductor sea bombardeada, sea atacada, sea enriquecida con elementos de contraste. Elementos que hagan que aquello no sea aburrido. Y esto es completamente ambiguo. Fuera de este principio genérico, no se puede ir más allá. Y por otro lado, digamos el tercer pilar de la construcción del discurso estético, hemos hablado de las ideas estéticas, del principio de la libertad. El tercer pilar sería la construcción de la estructura. Lo que entendemos por estructura es esto. Para leer la forma es necesario tener estructura, si no, no podemos leer la forma. Las formas que estamos viendo, y esto cuando haces la reflexión a veces cuesta de entender, pero las formas no las leemos, sino que están asociadas a una estructura. Y cuando no entendemos una imagen que vemos en un momento dado, o cuando por una situación extraña vemos una imagen y no sabemos qué es porque no la asociamos con la estructura. Y esto nos pasa. Pero por otro lado, el mundo sería invivible si no viéramos las estructuras. Viviríamos en un mundo abstracto, no identificaríamos los objetos. Estamos leyendo estructuras. Y aquí, en el caso del audiovisual, nos encontramos con lo mismo. Si estamos hablando de un espacio tridimensional, necesitamos construir estructuras que se puedan leer, que el espectador las entienda, las absorba. Por eso a mí me gusta más hablar de estructuras que de composición. La composición es un concepto muy vinculado a la visión del espacio bidimensional.
un espacio estático, pero cuando estamos hablando de un espacio dinámico, un espacio en el que la imagen, la cámara se mueve, el tiempo corre, necesitamos construir estructuras mentales para entender aquel espacio, sobre todo cuando estamos hablando de espacios no perspectivos.